Sí, Franco. Bueno, si alguno más va a grabar y no está habilitado, dígame y lo habilito. Bueno, mientras, antes de empezar, y por la duda si aparece alguno más, les voy comentando que el parcial todavía no tenemos una fecha. Digo, vieron que se corrieron la fecha, eso nos distorsionó un poco. Pero además todavía no les puedo decir la modalidad, no se la puedo confirmar la modalidad que vamos a utilizar para el parcial. Sí les digo que probablemente sea una modalidad escrita, ¿no? En la cual, bueno, en algún momento les mandaremos la prueba escrita y ustedes después de un tiempo nos mandarán archivos con su parcial. No sé bien en qué modalidad, no sé bien cómo lo vamos a hacer. Y todavía no se los puedo confirmar esto, pero es probable que sea algo así, si bien entiendo que además las directivas del Consejo era un poco que alguna de las pruebas, de las instancias fuera presencial, digamos, ¿no? Así que, bueno, tal vez el segundo parcial sea presencial en serio, si las cosas, digamos, terminan en que se puede hacer físicamente, así que estemos todos juntos en un salón, o si no, será en forma remota, no lo sé bien. Así que ya les digo, en breve nosotros lo que queremos es dejarles todo claro, y algo escrito digamos, que quede como definitivo. Pero por ahora ya les digo, no les puedo confirmar nada. Igual lo que sí está claro es que lo que va a ir para el primer parcial es lo que vimos hasta ahora. Es decir, todo el tema que vamos a empezar ahora, que es protecciones, no iría para este primer parcial, sino que iría para el segundo. Y obviamente, en algún momento, cuando se defina la fecha de este primer parcial, vamos a definir por este mismo medio clases de consulta. De alguna forma lo vamos a hacer vía Zoom también. Bueno, ¿se escuchó? ¿Sí? Sí, perfecto, Daniel. Sí.
Bueno, entonces si les parece bien, vamos a empezar con el tema que nos convoca hoy, que es el tema de protección. Ustedes están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí, el pizarrón. ¿Ven el pizarrón? Bien. Esa es la primera pregunta, si están viendo el pizarrón. Sí, sí. Entonces, quisiera empezar mostrándoles un video, o un par de videos. Porque en definitiva, hablando de protecciones, inevitablemente tenemos que hablar de cortocircuitos. Y buscando un poco en videos que hay de cortocircuitos reales, se me ocurrió mostrarles algunos que creo que son bastante interesantes, digamos, ¿no? de ver. Así que voy a ver si les puedo compartir esto, ¿cómo era? ¿Dónde estoy? ¿Están escuchando? Sí, sí, perfecto. ¿Dónde tengo el...? Me desapareció el comando. ¿Dónde está el comando de esto? ¿El de compartir pantalla? Sí. Minimizarlo capaz, a ver. Por Dios. Ahora sí. Compartir, ahora sí. Bueno. ¿Ven una pestaña de YouTube ahí? Sí, sí, una casa con un árbol ahí. Perfecto. Vamos a bajar un poco el audio, pero no mucho. Eso que ven ahí es un corto fase tierra de una línea aérea, ¿no? O sea, lo más vistoso obviamente son los cortocircuitos de las líneas aéreas, porque se pueden ver. ¿Ah? Esto, digamos que es más bien un corto fase árbol, digamos, ¿no? Ahora, fíjense una cosa, mientras está pasando todo esto, en realidad, esta corriente, si está sensibilizando alguna protección, no nos enteramos. Por lo pronto, aparentemente, todavía no. ¿Ah? Es decir, durante todo ese tiempo en el cual la corriente pasó por el árbol, había una protección que no se estaba sensibilizando, ¿verdad? Y, por lo tanto, esa corriente eventualmente puede generar un incendio. ¿Ah? Bueno, esas cosas pasan. Y en general, cuando pasa algo como lo que se vio en el video, es porque la corriente no es lo suficientemente grande como para sensibilizar la protección que debería estar viendo ese cortocircuito a tierra. ¿Ah? Con esto lo que estoy sugiriendo es que las protecciones no siempre actúan tan rápido como uno querría. ¿Sí? Ahora quisiera mostrarles otro video que también es interesante, es corto. ¿Lo ven? Sí, sí. Este video tiene otra cosa que es interesante al final. Digo, claramente las líneas aéreas y los árboles no se llevan bien. Por eso que las distribuidoras hacen campañas de podas, justamente para evitar estos problemas. ¿Ah? Bueno, ahí hay una corriente eléctrica, fase tierra o fase árbol, si ustedes quieren, que mientras estamos viendo esto, esa corriente está circulando a tierra y las protecciones no están actuando. ¿Ah? Esa corriente eventualmente empieza a carbonizar
las ramas y empieza a aumentar en realidad la corriente, porque la resistencia a tierra efectiva empieza a ser cada vez menor. Con lo cual esa corriente empieza a aumentar y también se empieza a prender fuego todo. Pero ven la cantidad de segundos que pasan sin que las protecciones abran. Cualquiera sea la protección, no sabemos cuál es. Sí sabemos que eso es una línea de media tensión. No se ve bien, pero es una línea de media. ¿Ah? Ahora sobre el final va a pasar algo interesante. Si la corriente sigue aumentando, cada vez mayor, en algún momento hay una protección que abre ahí. ¿Ah? ¿Ven? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que pasó ahí al final? Reconectó la protección. Reconectó la protección. Exactamente. Ahí lo que hubo fue una reconexión, es decir, en la cabecera de esa línea, no sabemos si es una troncal, una derivación, no sabemos qué es, pero en la cabecera había un reconectador. ¿Ah? En algún momento esa corriente, fase tierra, empezó a crecer justamente porque la propia corriente va quemando y va carbonizando. Entonces, en la medida que el camino es carbonizado, el carbón es conductivo, entonces la resistencia, digamos, fase tierra, empezando a idealizar esto, digamos, empieza a bajar esa resistencia, ¿sí? Es decir, yo tengo acá, voy a hacer un dibujo acá en el pizarroncito. Yo tengo el árbol y en definitiva tengo una resistencia hasta la tierra, digamos, una resistencia de arco, llámenle como quieran, y después realmente sí, eso va a tierra y va a la malla de la estación. Esto sería la salida de este video. Esta resistencia de arco, en realidad no es constante, va cambiando, y la propia corriente, al ir quemando, hace que esa resistencia de arco vaya bajando, y por lo tanto la corriente, fase tierra, va aumentando. En algún momento, ese reconectador se ve que abre, porque se ve que se apaga el arco eléctrico, ¿sí? Ahora, después de un tiempo, un par de segundos, algo de ese orden, uno ve que nuevamente se enciende y rápidamente se apaga. Bueno, eso es, como dice el compañero, eso es una reconexión, ¿sí? Es decir, el reconectador está pensado para eso, justamente para hacer una reconexión en la esperanza de que el arco eléctrico no se vuelva a encender. Dado que ese árbol estaba muy encima de la línea, obviamente, si uno hace varias reconexiones, lo único que logra es que el arco se encienda una y otra vez, con lo cual terminaría, digamos, desgastando toda la red con esa corriente de cortocircuito y agravando el incendio, digamos, eventualmente. En este caso no hubo incendio porque por lo pronto ese árbol parece bastante verde, con lo cual después que se apagó el arco eléctrico final, después de la última reconexión, no quedó prendido fuego el arco. Pero parece obvio de que los reconectadores tienen que tener una cantidad limitada de reconexiones. En este caso, hizo una reconexión y después ya no volvió a reconectar. Bueno, eso es típico de la programación de un reconectador, una cierta cantidad limitada de reconexiones, y después, bueno, hay que asumir de que si después de una o dos reconexiones ya sigo teniendo la corriente de cortocircuito, es un cortocircuito que ya no se va a apagar, ¿sí? Bueno, me pareció interesante, por eso se los mostré. En este caso, como les decía, no hubo un incendio, pero podría haberlo habido.
¿sí? Si hubiera sido una rama seca o algo, tal vez se hubiera prendido fuego. Una cosa que es interesante que ustedes tengan en mente, que las protecciones, hablando en general, no están diseñadas para salvaguardar ni la vida de las personas, ni los bienes de las personas o de lo que sea que esté alrededor. ¿Ah? Es decir, esta protección, ¿sí? No puede evitar un incendio. ¿Ah? La manera de evitar un incendio en una red es justamente, por ejemplo, programar podas, tratar de que la línea desnuda esté libre o lejos de cualquier estructura o cualquier cosa que pueda volar por ahí. Eventualmente hay líneas aéreas que no son cables desnudos, son cables aislados, perdón, en realidad más que aislados, tienen una cubierta aislante, ¿sí? Justamente para que las ramas no provoquen esos cortocircuitos fase tierra, ¿ah? Pero no hay forma de garantizar en el diseño de que no pasen cosas como esta. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad, si uno quisiera ser muy sensible, es decir, detectar corrientes residuales, es decir, corriente residual, la suma de todos los fasores de las corrientes, y detectar una corriente residual muy chiquita, nos vamos a ver en serios problemas para que eso funcione bien. ¿Ah? Me adelanto a decir que los umbrales de actuación de tierra de las protecciones no pueden ser corrientes muy chicas. ¿Ah? Después vamos a ver cuáles serían los criterios más básicos que tenemos que tener en mente para poner un umbral mínimo de actuación de tierra. ¿Ah? Cuando vimos la parte del sistema CMRT, les había comentado que, por ejemplo, UTE utiliza un umbral de tierra de 15 amperes. ¿Ah? Y no puede ser más chico que eso. ¿Por qué? Porque si fuera más chico, cualquier desequilibrio, el tan simple desequilibrio de las cargas de retorno por tierra, haría que las protecciones lo vieran como un defecto. ¿Ah? Con lo cual ya ahí tienen un argumento bien fácil de entender por el cual no puede haber un umbral de actuación muy chiquito. ¿Se entiende? Ahora, fíjense esto, si uno quisiera salvaguardar la vida humana con una protección en una red de media tensión, uno tendría que pensar en corrientes, digamos, detectar rápidamente corrientes del orden de 30 mA o menos, digamos, ¿sí? En el umbral de los 30 mA, si ustedes recuerdan de lo que vieron de malla de tierra y demás, el umbral de 30 mA es un umbral en el cual la vida humana está en serio riesgo, porque una corriente permanente por el corazón de ese orden, de 30 mA, puede provocar fibrilación ventricular. ¿Sí? No sé si recuerdan eso de la parte de malla de tierra. ¿Ah? Una llave diferencial de baja tensión, de cualquiera de las que ustedes puedan tener en su casa, tiene un umbral de ese orden. ¿Ah? Y la razón es porque esa llave diferencial sí está pensada para que si alguien mete el dedo en el enchufe, la corriente fase tierra que pase por uno, bueno, si es de ese orden ya rápidamente la protección diferencial actúa. Pero en estas redes es imposible tener una detección de ese orden. ¿No? Entonces, en definitiva, no hay forma de garantizar la vida humana con las protecciones. ¿Ah? Es decir, la manera de garantizar la vida humana en una red de media tensión es tratar de que las fases estén alejadas de cualquier forma de contacto de una persona. ¿Sí?
pero no hay forma de que una persona le toque una red de media tensión y se salve. No hay manera. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes en algún momento en su vida profesional van a diseñar redes, y si hay algún problema con una red, ustedes lo que tienen que declarar si hay un juicio es que las redes, la protección de estas redes no están pensadas para salvar la vida humana. ¿Ah? Las formas de hacerlas seguras no es la protección en sí, sino otras maneras, por ejemplo, que las redes estén alejadas de las personas. Por eso, bueno, se ponen a cierta altura, ¿sí? Se trata de que estén alejadas de cualquier posibilidad que alguien las toque con la mano o con alguna otra cosa, ¿sí? Ahora, después que se da esa situación anómala, en que hay una persona que esté en contacto con una fase, las corrientes fase tierra implican el sistema de protección, umbrales que son muchísimo más altos que la corriente mínima que directamente te puede matar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, y por supuesto que esas corrientes además explican los videos que vimos, ¿no? Es decir, realmente sí se pueden generar incendios y problemas justamente cuando tenemos corrientes mucho más chicas que los umbrales de actuación. ¿Tá? Y fíjense otra cosa, que de hecho esto les impone una limitación al largo de las redes de media tensión. ¿Ah? Ustedes tienen en mente que el largo de una red de distribución está, digamos, condicionado de alguna manera por la caída de tensión, ¿no? Si yo tengo una red, digamos, radial, uno tendría que ver cuál sería la caída de tensión hasta el punto, digamos, más alejado de la fuente, y verificar que ahí la tensión no caiga más que un cierto porcentaje, que bueno, que alguien tendrá que definir. Está bien, ese es típicamente un criterio de diseño, pero hay otro limitante, ¿sí?, para una red muy larga, que es justamente esto que acabamos de ver. ¿Sí? Si una red es demasiado larga, ¿sí?, lo que ocurre es que se suman dos efectos. Primero, se suma el efecto de esta resistencia de arco que vimos acá, que puede ser cualquier cosa, ¿ah?, más la impedancia, que acá yo lo dibujé cortito, pero esto puede ser una línea muy larga. Yo acá dibujé como que esto fue una corto fase tierra muy cerca de la salida. Pero imagínense que esto fuera al final de una línea que tiene decenas y decenas de kilómetros. Bueno, si yo hago el cálculo académico, que ya vimos y vamos a seguir viendo, bueno, esa impedancia lo que va a hacer de la propia línea va a hacer que el valor de la corriente de cortocircuito fase tierra baje, y si son muchos kilómetros de línea, eso realmente va a caer, y va a caer muchísimo, al punto de que la corriente de cortocircuito, esa fase tierra, la que quema el árbol del video, sea, por ejemplo, más baja que 15 amperes, ¿no? Imagínense que es menor que 15 amperes. Estoy hablando de 15 amperes porque es el umbral que usa UTE, ¿no? En realidad después vamos a ver criterios para definir esto. Ah, pero imagínense que es algo de ese orden, porque típicamente anda de ese orden. ¿Sí? Algunas decenas de amperes. ¿Ah? 10 amperes, 15, 20, no sé. De ese orden va a andar el umbral que se va a utilizar en cada caso. Bueno, imagínense una corriente de esa. ¿Ah? Bueno, si mi umbral es algo como 15 amperes y la corriente que está circulando ahí es 5 amperes, pues hasta que eso no queme bien y se genere una carbonización del camino conductivo para que la corriente sea mayor a 15 amperes, eso va a seguir quemando y va a seguir generando
problemas. ¿Tá? Entonces, esto de alguna manera impone una limitación también a las redes. Si las redes son demasiado largas, podría pasar que un corto al final de la línea, la protección no la vea. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, claro. Entonces, y fíjense, además, que eso se puede agravar si, por ejemplo, el final de la línea está en una zona que es muy rocosa, por ejemplo. Una zona muy rocosa. Imagínense una zona del norte del país, de Uruguay, donde hay mucha roca. ¿Ustedes creen que si hay un corto fase tierra, ponele que yo qué sé, no sé, una fase queda tocando una cruceta de la línea y eso va a tierra, pero de repente ahí hay todo roca? ¿Ustedes creen que esa roca va a tener una baja, va a presentar esta resistencia de arco, va a ser un valor bajo? No, va a ser altísimo. ¿No? Imaginen algo más simple aún, la línea se cae al suelo, se cae, se sale del aislador y se cae al piso. Y está tocando un terreno que es rocoso. Eso va a dar un valor de resistencia acá muy alto y probablemente las protecciones no lo vean. ¿No? Entonces, de alguna manera, ¿sí?, el tema de las protecciones y la detección de fallas fase tierra hace que sea una limitante. ¿Sí? Por supuesto, esa limitante está vinculada al tipo de terreno en el cual esté la propia red. ¿Sí? Que me avisa... Ah, que en 10 minutos... Bueno. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, acá, digamos, ustedes van a ver en las resoluciones que hacemos nosotros en esta asignatura, y nosotros vamos a tomar este valor de resistencia de arco, le vamos a asignar un valor fijo. ¿Tá? Ese valor fijo, si ustedes lo ven en las resoluciones, vamos a asumir un valor de 40 ohmios. ¿Tá? Pero sepan que esos 40 ohmios es una gran mentira, no son 40 ohmios. ¿Tá? Eso es una especie de promedio, un gran promedio a nivel nacional, si ustedes quieren, de cómo sería esa resistencia de arco en promedio, o si ustedes quieren es un valor para hacer cuenta. ¿Tá? Pero no es un valor fijo. ¿Tá? Realmente no lo es. ¿Ah? ¿Por qué? Y bueno, porque depende de un montón de situaciones. ¿El árbol está verde o está seco? ¿Ah? El terreno donde está el árbol, ¿es un terreno rocoso o es un terreno húmedo? Si es un terreno húmedo, la resistencia de arco va a ser menor, etc. Y a su vez varía en el tiempo esta resistencia de arco. Capaz que al principio es 40 ohmios, pero después, de repente, el propio camino conductivo empieza a mejorar porque se empieza a quemar. Se empieza directamente a quemar todo, entonces, bueno, ahí empieza a mejorar, digamos, el camino conductivo y la corriente aumenta, entonces tal vez en algún momento se sensibilice la protección. Claro, después habrá que ver qué efecto tuvo eso, ¿no? ¿Sí? Si es que el incendio continuó, o si, como en el video, el árbol estaba verde y no quedó prendido fuego. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo lo que les quiero es desmitificar un poco este valor, que después lo vamos a usar, está en las soluciones de todos los problemas. ¿tá? Pero no tiene por qué ser 40 ohmios. Puede ser cualquier cosa. Es más, puede depender incluso de la zona. ¿sí? Hay zonas donde esto es 40 ohmios, pero capaz que hay zonas donde es 400 ohmios. ¿tá? Ahora, claro, bueno, si yo quiero hacer un problema para resolverlo, tengo que asumir algún valor de esto, o que, bueno, esto sea algo para calcular. ¿tá? Algo hay que fijar. ¿sí? Pero lo que les quiero decir es que esto en realidad es como decir la temperatura ambiente de 40 grados. Bueno, temperatura ambiente de 40 grados, o el promedio anual de la temperatura es 20 grados.
sí, yo qué sé, sí, 20 grados, pero hay un momento que es 40 y en invierno capaz que llegas a menos 5 grados. Bueno, esto es algo parecido. ¿Tá? Entonces, insisto, es algo que lo vamos a utilizar. En realidad lo utilizamos porque UTE utiliza este valor, ¿sí? Pero a mí lo que me parece que es clave es que ustedes entiendan que esto es totalmente variable. ¿Tá? Es algo totalmente variable, y es más, en los segundos en los cuales dura el cortocircuito mientras no es detectado, mientras no se sensibilizan las protecciones, ese valor cambia. Cambia porque la propia corriente de arco carboniza el camino conductivo y la resistencia baja y por lo tanto la corriente aumenta. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, me parecía que antes de empezar a hablar de las protecciones en sí, realmente de qué estamos hablando, porque después uno se mete en los cálculos, en la corriente de cortocircuito, fase tierra y fase trifásico, no sé qué. Pero hay que ver físicamente, ¿no?, las implicancias que tiene esto, qué es lo que estamos calculando. Bueno, esta especie de preámbulo, vamos a ver un poco la presentación que voy a compartirles ahora. Se va a cortar ahora, pero bueno. A ver. Vamos a ver un poco esta cosa, me las voy a saltear porque ya las vimos, ¿no? Entonces, dice ahí, ¿están viendo la presentación? Perdón, disculpen. Sí, sí. ¿La están viendo? Sí, sí. Voy a prender la luz de arriba por si tengo que dibujar alguna otra cosa. Porque a veces no sé. A ver si le cambio el ángulo. Ahí. Dice, los sistemas eléctricos siempre están frente a un alto riesgo de falla. ¿Tá? Dice, las fallas en los sistemas de potencia son aleatorios, cuyo nivel de corriente es variable, su localización es impredecible, su causa es incierta y su existencia es inevitable. Bueno, parece una frase demasiado pesimista. ¿Tá? Lo que sí es cierto es que cuando uno piensa en una red, digamos, que tiene que funcionar durante algo así como 30 años, parece lógico que en algún momento, en algún lado, va a haber alguna falla de dilatación. Sea fase-fase, sea trifásica, sea fase tierra. De ahí la necesidad de poner alguna clase de automatismo, ¿sí?, un ser humano, que sea capaz de abrir algún elemento del circuito y despejar esa falla. Bueno, dice, rol de la protección del sistema eléctrico, retirar en forma rápida cualquier elemento con el cual se ha desarrollado una falla. ¿No? Y dice, es la ambulancia debajo del acantilado más que la cerca en el borde del mismo. Claro, porque en realidad, si hay una actuación de un sistema de protecciones es porque alguna aislación se vio superada. ¿Tá? O bien porque es una aislación de un cable apantallado que falló, porque yo qué sé, porque hubo una máquina que rompió el cable, o el empalme estaba mal hecho y le entró agua y falló, o si es una línea aérea porque un árbol creció mucho y se demoraron las podas, y entonces, bueno, hubo contactos como el del video. ¿Ah? Es decir, en definitiva, fue porque alguna aislación falló. Bueno, y acá da una nómina de causas de fallas. Hay infinitas cosas. ¿Ah? Contaminación ambiental.
bueno, esa es una de las primeras, ¿tá? Es decir, todo lo que es líneas aéreas, las aislaciones, empiezan a acumular polvo, mugre, elementos conductivos, la niebla salina que le deposita, ¿sí? Todos unos componentes, digamos, que favorecen la pérdida de aislación. Vegetales, bueno, ¿sí? Lo que vimos en los videos, ¿sí? Árboles, ramas que vuelan en una tormenta. Animales, nidos, por ejemplo, el nido de pájaro es típico. Acá en Uruguay, el nido de hornero, ¿no? El hornero normalmente hace nidos, a veces lo hacen, típicamente lo hacen contra el poste, pero a veces lo hacen contra el aislador, ¿sí? Y ahí en general cuando llueve se moja el barro y genera fallas a tierra, ¿sí? Sí, hay un montón de razones por las cuales en algún momento va a ocurrir. ¿tá? Y lo que va a ocurrir ahora es que va a cortar, así que voy a cortar yo primero y hacemos como siempre. Ay, sí, chiquilín, como llora. ¿Alguien más? Bueno. Seguimos entonces. Acá. Ay, no. ¿No? Me llené. Estás muy mal conectada. Sí, te que poner. Bueno. Seguimos entonces. Entonces estábamos hablando de la naturaleza de las posibles fallas, ¿sí? Entonces decíamos animales, pájaros típicamente. Por supuesto que más bien que las primeras tres razones o causas de falla están vinculadas a líneas aéreas, ¿no? Hay otro tipo de pájaros también que suelen hacer nidos, que hacen nidos con ramitas. Si no recuerdo mal se llaman espineros acá, pero bueno, en otros países se llamarán de otra manera, pero sí, hay animales que hacen nidos y bueno, en definitiva generan fallas. Descargas atmosféricas, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto, pero bueno, si yo tengo una sobretensión impulsiva que supera la aislación de un aislador, por ejemplo, va a haber una descarga por afuera, en el aire, y eso se llama contorneo, ¿sí? Y eso, esa corriente impulsiva a tierra es sostenida por la alterna de la red, y en definitiva lo que se genera es una corriente cortocircuito fase tierra, ¿sí? Vandalismo típico también, ¿sí? Hay gente que le encanta, por ejemplo, dispararle a los aisladores, ¿sí? Los aisladores de porcelana, los aisladores de vidrio, y romperlos. Sobrecargas eléctricas. Sí, en realidad puede haber sobretensión, diría más bien sobretensiones generadas por fallas a tierra. ¿Sí? Recuerden que en un sistema como este, ¿sí? Una fase que se me ponga a tierra implica que las otras fases experimenten una sobretensión del orden de la tensión compuesta, es un 73%, aunque en realidad puede ser algo más. En algunas fases puede ser algo más, en otras puede ser menos, ¿sí? Pero experimentan una sobretensión. Esa sobretensión, a su vez, puede generar una falla en alguna otra fase, ¿sí? Errores humanos, bueno, eso también puede pasar, ¿sí? Por ejemplo, yo qué sé, no sé, algún seccionador de tierra que a alguien se le ocurra cerrarlo cuando hay tensión. Ahí ya tienen un buen ejemplo, un cortocircuito trifásico maravilloso. Además bien franco, digamos, ¿no? Sin ninguna resistencia de arco, nada.
Y, bueno, operación errónea de protecciones, también puede pasar. ¿Sí? Es decir, hay un montón de causas que generan cortocircuitos. ¿Sí? O mejor dicho, corrientes mucho mayores a las esperadas, ¿sí? Y que en definitiva hay alguna aislación que se vio superada o alguna aislación que debió estar no estaba. ¿Sí? Entonces uno puede hacer estadística con estas cosas. Yo qué sé, acá por ejemplo hay un índice de fallas de distintos tipos de equipamientos. Digo, esto es simplemente para que tengan una idea de que uno debería hacer estadística con estas cosas. De hecho se hacen, y si no se hacen, digamos que uno pierde información valiosa. ¿Sí? Es decir, yo tengo una red, tengo elementos en la red, y yo necesitaría, o estaría bueno tener la cantidad, por ejemplo, en una línea, la cantidad de fallas por kilómetro y por año. Simplemente para hacer previsiones. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas fallas por kilómetro por año tiene una línea de electrificación rural en poste? Y bueno, parecería lógico que esa cantidad de fallas por kilómetro por año tiene que ser mucho mayor que la cantidad de fallas por kilómetro por año de una red subterránea, por ejemplo, con cables apantallados. Bueno, eso efectivamente es así, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, nada es gratis, es decir, bueno, está bien, si una red subterránea tendrá una cantidad mucho menor de fallas por kilómetro y por año, pero sale muchísimo más cara. Con lo cual no rankea, si no se justifica hacer una red de electrificación rural con cables subterráneos. No, simplemente es demasiado caro como para que valga la pena hacerlo y se pueda hacer realmente. No hay recursos, y no solo acá en Uruguay, en ninguna parte del mundo se hace así. ¿Sí? Cualquier parte del mundo de la electrificación rural se hace con líneas aéreas porque son más baratas. Pero bueno, eso repercute en definitiva en la calidad del servicio. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces, ahora sí, hablando de protecciones como algo genérico, ¿sí? Las protecciones tienen lo que se llama una zona de protección, es decir, la zona de protección básicamente es, digamos, hasta qué zona o hasta dónde, imaginemos que esto, digamos, es una línea, es decir, bueno, hasta qué lugar de la línea las protecciones son capaces de detectar, por ejemplo, ese cortocircuito fase tierra. ¿Tá? Lo cual, ya ven que eso lleva a algunas suposiciones, ¿no? Porque yo digo zona de protección, estoy diciendo, por ejemplo, que, digamos, este elemento, este reconectador, protege, no sé, protege, digamos, 50 kilómetros. No, ante un corto fase tierra protege 50 kilómetros. Quiere decir que si hay un cortocircuito fase tierra dentro de esos 50 kilómetros hacia la estación, la protección es capaz de sensibilizarse en algún momento y abrir. ¿Sí? Ahora, fíjense que ese largo, 50 kilómetros, estoy inventando, ¿no? Ese largo de 50 kilómetros está vinculado justamente a asumir algo respecto de esto. ¿Sí? ¿Cuánto es para un corto fase tierra la resistencia de arco o la resistencia de falla, como quieran llamarle? ¿Ah? Puede haber un arco o puede no haberlo, digamos, pero siempre hay una resistencia de falla. ¿Sí? Esto puede ser arco o resistencia de falla más general, ¿no? Porque digo, puede haber una corriente metal con metal y no haber un arco eléctrico, pero sí hay una resistencia de falla no nula. ¿No? Ahora, yo tengo que asumir, para definir una zona de protección, tengo que definir esto. Es
decir, cuál es la resistencia de falla o de arco que voy a considerar. ¿Tá? Entonces, la resistencia de falla es variable, entonces, en realidad, la zona de protección también lo será, ¿no? Es decir, de alguna manera, esto tengo que, para hablar de una zona de protección, tengo que fijar este valor, ¿sí? De acá en adelante vamos a asumir que es un cierto valor fijo de 40 ohms. Se entiende que fijado este valor, uno hace las cuentas y ve que a partir de un cierto largo, justamente de eso estábamos hablando, a partir de un cierto largo de la línea, simplemente las protecciones no son capaces de sensibilizarse ante una falla fase tierra. ¿Sí? Insisto con las fallas fase tierra, ¿por qué? Porque generalmente son el problema, ¿sí? Porque un corto trifásico, por ejemplo, típicamente o es un seccionador de puesta a tierra que se cerró cuando no se debería haber cerrado, o es un arco que se transformó en un corto trifásico y esos arcos son de una resistencia bastante más baja que 40 ohmios, ¿ah? Por lo tanto las corrientes son más grandes, y al ser corrientes más grandes, el daño que generan, bueno, obviamente más jodido, es decir, el estrés sobre los equipos es más jodido, pero las protecciones se van a sensibilizar muy rápidamente. ¿Ah? Entonces, no, digamos, desde el punto de vista de la detección y la eliminación del problema, no son justamente el peor caso. ¿Sí? El peor caso es justamente el del video, es decir, una corriente muy baja a tierra, una corriente muy baja, que no sensibiliza las protecciones o demora mucho en sensibilizarlas, y bueno, y eso genera un problema, que puede ser un incendio, puede afectar a terceros, puede afectarle la seguridad de alguien que justo está por ahí, ve un cable que está en el piso chisporroteando. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Bien. ¿No? Después dice, selectividad y coordinación. Bueno, nosotros acá vamos a hacer una digresión. Vamos a definir cuáles son las protecciones que vamos a ver nosotros ahora en este curso. ¿Sí? Este es un curso de redes de media tensión. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vamos a ver protecciones más bien elementales. ¿Sí? No quiere decir que no haya cosas más complejas en distribución, pero vamos a ver las cosas más típicas y las protecciones que más se dan en la red. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a ver son elementos de protección que no se comunican entre ellos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con esto? En transmisión, por ejemplo, se utiliza, ¿sí? Un esquema en el cual hay paralelos y por lo tanto para despejar defectos yo tengo que tener elementos que están mirando las corrientes, ¿tá? Y eventualmente si hay un cortocircuito son capaces de rápidamente aislar, por ejemplo, una línea o un tramo de línea que tiene un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos de alguna manera se comunican. ¿Sí? Estoy hablando, por ejemplo, yo qué sé, una protección direccional, ¿sí? Un diferencial de línea, es decir, son elementos que se comunican y dicen, yo veo esta corriente, ¿vos qué ves? Y yo veo esta otra, no es la misma corriente que veo yo, ahí hay alguna fuga en alguna parte. Bueno, actuemos rápidamente. Entonces abre y la línea queda bien. Es decir, elementos que se comunican de alguna manera, por fibra óptica, de la manera que fuera, ¿sí? Pero de alguna manera se comunican. ¿Sí? Bueno, nosotros no vamos a ver ese tipo de protección. ¿Ah? Es decir, no vamos a ver protecciones diferenciales, ¿sí? Y protecciones direccionales las vamos a mencionar, de hecho ya lo hemos hecho, ¿sí? Pero si ustedes quieren profundizar realmente en ese tema, tendrían que hacer el curso
de protecciones, propiamente dicho, que de hecho está muy orientado a las protecciones de transmisión. ¿Sí? O sea, en definitiva, nosotros lo que vamos a ver son protecciones, digamos, de tipo cronométrica, en el cual la selectividad se da por tiempos, ¿sí? Es decir, yo tengo una protección acá en la salida y acá tengo otra protección que, bueno, no la dibujé, pero acá va a haber una protección, va a haber un interruptor de transformador, ¿sí? Y bueno, si no abre esta salida, el interruptor de la salida, abrirá el respaldo, que sería el interruptor de toda esta barra, ¿sí? Y en principio utilizaríamos lo que se llama coordinación cronométrica, que básicamente es los dos elementos de protección ven la corriente de falla, pero hay una consigna que hace que uno abre antes que el otro, ¿sí? Básicamente eso sería la coordinación cronométrica. Después hay otra variante que es la coordinación amperimétrica, que se basa, digo, es un poco más complejo de explicar, pero se basa en que, digamos que hay zonas donde ciertos valores de cortocircuito nunca se van a dar y por lo tanto no es necesario coordinar con otra protección. Eso después lo vamos a ver más en detalle. Pero básicamente son protecciones que no se hablan con otras, ¿sí? Entonces la manera de coordinarlos es de esa manera, o cronométrica, que es la que sea mayormente, o en algún caso, en algún tramo de la red puede haber una coordinación amperimétrica. Después, la protección en sí, perdón, antes de esto me adelanto a decir que las protecciones que vamos a ver son básicamente interruptores o reconectadores que tienen su propio relé, ¿sí? Y la otra protección que vamos a ver es fusibles de media tensión. Que los fusibles de media tensión, como es una protección específica de distribución, no la van a ver si quieren hacer la materia de protecciones, digamos, porque obviamente está orientada a protecciones de transmisión, y transmisión no usa fusibles. Así que, bueno, todo lo que tiene que ver con fusibles lo van a ver en esta materia. Así que básicamente esos serían los elementos de protección, o fusibles, o eventualmente interruptores, con su relé asociado. Sea cual sea la protección tiene que ser estable. ¿Qué quiere decir de estable? Es decir, que la consigna que tenga para abrir, ¿sí? En general las protecciones tienen una consigna en función del tiempo, ¿sí? Dado cierto tiempo de la corriente de cortocircuito, abre en tanto tiempo, ¿sí? En función de la corriente, el valor de la corriente que mida, hable más rápido o más despacio, ¿sí? Un fusible, después vamos a ver, por su propia naturaleza, tiene una cierta curva de actuación que es así, es inversa con la corriente, ¿sí? Estoy hablando de algo así, ¿no? Es decir, yo tengo acá las corrientes y tengo acá el tiempo. En general se utilizan gráficas de tipo logarítmica, y bueno, yo tengo una forma de actuación de tiempo inverso, ¿sí? A mayor corriente actúa más rápida la protección. Pero esta curva, digamos, que nosotros vamos a utilizar digamos, en todos los problemas, digo, en realidad no es... ojalá fuera justamente una curva estable, es decir, yo tengo esta curva, le voy a dibujar en negro porque me parece que no se ve bien. ¿No? Yo tengo esta curva acá, ¿sí? Ahora, esa curva siempre va a ser así. Es decir, a medida que pasen los años de esa protección, ¿no? Piensen en los 30 años de una vida operativa de una red. ¿El relé siempre va a tener esta misma curva? ¿O no se va, digamos, por su propia naturaleza a cambiar esa curva y tal vez quede más arriba o más abajo? ¿Sí? Y si esto, en vez de ser un relé, es un fusible, la curva del fusible siempre es la misma, y yo les diría que no. Un fusible básicamente es un conductor, ¿sí? Que tiene una cierta sección mínima que está estudiado para que tenga una curva, después lo vamos a ver,
de actuación de tipo inversa como esta. Ahora, esa curva, si ese elemento fusible se oxida, por ejemplo, imagínense, yo qué sé, es un cutout con hilo fusible como los que vimos en clases pasadas. Digo, si eso se oxida, ¿ustedes creen que la curva va a ser siempre la misma? Y seguramente no. ¿Ah? Con lo cual uno, digamos que como corolario de todo esto, idealmente los fusibles cada tanto habría que cambiarlos, incluso cuando no actúan. Incluso cuando no actúan. ¿Por qué? Justamente porque esa curva con el tiempo seguramente va a cambiar. Y como no hay manera de saberla, porque para uno saber si un fusible cumple con una curva de actuación hay que quemarlo, digamos. Con lo cual ya el fusible murió. Entonces, esta curva es una curva que uno sabe que existe, pero no sabe exactamente por dónde está pasando. Entonces, idealmente un fusible cada tantos años habría que cambiar. Idealmente, en realidad no se hace, ya me adelanto a decirle que eso no se hace. En realidad, no solo habría que cambiarlo, sino que cuando un fusible se quema, ¿sí? Imagínense que yo tengo otra salida por acá, ¿no? Obviamente nunca en una estación vamos a poner una protección con fusible en una salida de una línea, pero bueno, vamos a idealizar. Imagínense que yo tengo una salida con fusibles acá. ¿Tá? Si un fusible se quema, ¿sí? Porque una falta tierra, suponiendo que tenemos la suerte de que el fusible se quemó con esa falta tierra, en realidad habría que volver a poner un fusible, primero del mismo calibre, o sea, del mismo tipo del que había antes. Parece obvio, ¿no? Decirlo, pero no siempre se hace, ¿sí? Porque al final de cuentas, hay una cuadrilla de la distribuidora que va con un montón de fusibles en la camioneta, y bueno, debería tener todos los calibres de fusibles como para sustituir el que hay ahí. En realidad, tendría que sustituir los 3 fusibles, incluso los que no se quemaron. ¿Por qué? Porque si no va a quedar uno más nuevo y los otros 2 viejos, con lo cual la estabilidad de esa curva en realidad ya no es tal. ¿No? ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Todo esto se los cuento para que vean que uno después resuelve problemas y, bueno, obtiene que la solución del fusible es el calibre de 16 amperes. Pero después en la vida real hay que sostener eso, ¿no? O sea, uno dice que el fusible tiene que ser tal, pero después con los años hay que seguir poniendo el fusible de 16 amperes. Porque si no, es una gran mentira, ¿no? Todo esto. O sea, y por lo tanto la selectividad, ¿no? Porque, o sea, la selectividad cronométrica, me adelanto a decir que es algo como esto, ¿no? Si yo tengo otro elemento aguas arriba, por ejemplo, tengo un fusible en una derivación acá, ¿tá? Tengo fusibles. Entonces yo quiero que estos fusibles coordinen con la curva de este reconectador que tengo acá. Entonces la curva del reconectador supongan que ese está en rojo y esta es la del fusible. Ahora, si después me ponen cualquier otro fusible, ¿tá? Y ese otro fusible que me ponen es de un calibre, por ejemplo, superior, ahora está por acá, entonces ya hay un rango de corriente donde no coordina, no hay coordinación amperimétrica y no hay nada. Entonces todo lo que hice fue al pedo, digamos. Entonces, una cosa es la parte académica que uno les enseña acá en esta materia, y otra es la realidad. Si no hay un sostén de todo esto, es decir, no hay una consigna de decir, bueno, lo fusible, alguien dijo que era 16 amperes, bueno, pongan siempre el de 16 amperes, porque después que pusiste uno de 25, todos los cálculos que hicieron se fueron al diablo. ¿Está? ¿Está claro? Bueno. Bueno, esto ya, de las corrientes de falla ya los habíamos visto. Otra cosa que tiene que ver con las estadísticas es lo siguiente. Uno puede hacer estadísticas y ver, por ejemplo, que no todos los cortocircuitos son permanentes. De hecho, digo, esto es un valor sacado, no sé, de alguna distribuidora, no es
no es UTE, pero UTE podría tener valores parecidos. ¿Tá? Por ejemplo, las fallas permanentes, sobre todo si esta gráfica, esta tabla es evidentemente de una red aérea, ¿no? Porque dice, por ejemplo, que las fallas permanentes son un 3% de la cantidad de fallas de la red, y que el 91% son transitorias. ¿Tá? Eso es típico de la red aérea, ¿sí? Es decir, yo tengo una rama que voló, no sé qué, una falla entre fases, pónganle, hubo un arco, abrió el reconectador, la rama se cayó, el reconectador cerró y la tensión se restableció, con lo cual fue una falla transitoria que fue, digamos, fue resuelta, digamos. Que no es el caso del video que vimos, ¿no? Es decir, donde el reconectador hizo un recierre, quiso ver si cuando volvía a recerrarse la corriente se extinguía, pero no porque la rama seguía ahí y no fue exitoso. Pero es cierto que la mayoría de las veces en una red aérea, estadísticamente, los recierres son exitosos justamente porque las fallas son transitorias. ¿Tá? La otra cosa que esto de alguna manera refleja es que los cortos fase tierra transitorios son la gran mayoría. ¿Tá? Justamente lo del video. Hay una rama que toca una fase. ¿Tá? Obviamente hay otros casos de cortocircuitos, pero la gran mayoría en la red aérea son monofásicos a tierra. En una red subterránea, de hecho, es imposible que haya un corto que no sea fase tierra. ¿Tá? Y lo voy a demostrar muy simplemente recordando cómo era un cable apantallado, ¿no? Un cable apantallado, ¿cómo era? El conductor, que tenía una pantalla, después había una cubierta, ¿sí? Y la pantalla se ponía a tierra, ¿no? Supóngase que está la pantalla y se ponía a tierra. ¿Sí? Voy a usar otro color porque el verde ya veo que no se ve. Y bueno, después tengo las otras fases, ¿no? ¿Se acuerdan que esto típicamente se ponía entre bolillos? ¿No? Entonces es prácticamente imposible, en un esquema así, que en el cable en sí haya un corto trifásico. ¿No? La única manera que hubiera un corto trifásico que hubiera una máquina que no sé, como una especie de guillotina, que los guillotinara a los tres a la vez. ¿No? Lo más común en un cable subterráneo de este tipo es que las fallas siempre sean fase tierra. ¿Sí? Y además el camino de retorno, como es a través de metal y no es a través de la tierra, suele implicar resistencias de falla más chicas. Porque el camino del retorno no va por la Tierra, por el planeta Tierra, sino que va por la pantalla metálica del cable. Obviamente, digamos que si hay una falla, siempre hay una resistencia de falla no nula, porque, digamos, si la aislación se quemó, siempre hay acá un camino conductivo que no es metal con metal, digamos, ¿sí? Pero el camino no es a través del planeta Tierra, entonces suele implicar resistencias de falla más chicas. Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a manejar son las corrientes de cortocircuito fase tierra, ¿sí? Y vamos a manejar las corrientes de cortocircuito trifásico. ¿Tá? Idealmente, en una red aérea o subterránea, ¿sí? Que hubiera un corto trifásico, la resistencia de falla va a ser resistencia de arco. ¿Tá? Es decir, el propio arco eléctrico. ¿Sí? Ahora, yo podría tomar consignas diferentes para esta resistencia de falla de 40 ohms. ¿Sí? Podría considerar, bueno, para un corto trifásico, en realidad,
esa resistencia puede ser algo menor, para una corriente de corto fase tierra podría ser mucho mayor, podría ser cientos de ohmios, porque si el terreno es rocoso y todo eso es lo que yo les comenté. De cualquier manera, nosotros en la resolución de los problemas, para no pelearnos y ponernos de acuerdo, y a menos que nadie diga otra cosa, se toma el mismo valor. ¿tá? Pero piensen un poco, abran un poco la cabeza y piensen que esto se puede complicar tanto como uno quiera. O sea, yo realmente podría considerar una resistencia de falla diferente para un caso de una red aérea, un corto fase tierra, un valor tal vez mucho mayor que el que habría si hay un corto trifásico. ¿tá? Y tendría sentido. Ahora, eso ya es complicar mucho la cosa. ¿tá? Entonces, ustedes van a ver que en las soluciones siempre tomamos una resistencia de falla de 40 ohmios, pero podríamos incluso discernir dependiendo de qué tipo de falla. ¿sí? Porque, bueno, para ponerles el caso extremo, si ustedes cierran un seccionador de tierra acá, ¿tá? el cortocircuito ese es franco, así. Es un corto franco. En el momento que se cierra, es metal con metal. O sea, ni siquiera hay una resistencia de arco, porque el arco salta, pero uno termina de cerrar el seccionador y ya la corriente pasa de un metal al otro. Entonces, este tipo de cosas uno puede complicarlas tanto como uno quiere. Ahora, a efectos prácticos, como en protecciones hay que hacer alguna cuenta, bueno, se toman valores fijos. Pero abran su cabeza y piensen que realmente esos valores pueden ser muy variables. ¿tá? Entonces, obviamente vamos a tener dos situaciones. Por un lado, los cortos, que son fase tierra, es decir, los que implican una corriente residual, ¿sí? Es decir, la sumatoria vectorial de la corriente no es cero, la corriente está retornando por algún otro lado, que no son las fases, digamos. ¿sí? Y después tenemos los cortos trifásicos y los bifásicos. ¿tá? Desde el punto de vista de las protecciones, en realidad, el corto bifásico típicamente es raíz de 3 sobre 2 los cortocircuitos trifásicos. ¿tá? Lo cual da algo así como 0,86, 0,87 veces el corto trifásico. ¿tá? Así que normalmente el corto bifásico suele ser la limitante, ¿sí? Para definir el umbral de sensibilidad de las protecciones. Así que normalmente lo que se hace es resolver los problemas. Ustedes van a ver, cuando vean los problemas se resuelven los dos casos, el caso del cortocircuito fase tierra, y después el otro caso es un corto trifásico, ¿sí? Con una cierta resistencia de falla, que eventualmente es la misma, y después se calcula, digamos, el corto bifásico como raíz de 3 sobre 2 por el cortocircuito trifásico. O sea, en definitiva se hace el cálculo trifásico, y el corto bifásico es una fracción del corto trifásico. ¿sí? Obviamente es más chico, ¿no? Es algo así como 0,86, 0,87 el corto trifásico. Y hay un tercer caso, que no sé si me va a dar el tiempo para explicarlo, que es mucho más raro y que en las redes de distribución no se suele considerar, que es el corto fase-fase a través de tierra. ¿no? El corto fase-fase a través de tierra es un corto que a veces se da, y cuando se da generalmente es un veneno. Ahora voy a tratar de explicar por qué. ¿no? Además, el corto fase-fase a través de tierra es un veneno incluso en el cálculo. No sé si ustedes han visto la fórmula para calcular un corto fase-fase a través de tierra, pero es muy venenoso. Lo que sí les digo, que típicamente, como las redes nuestras, esta resistencia es una resistencia alta para limitar la corriente de cortocircuito fase-tierra, la corriente de fases que van por las fases en un corto fase-fase a través de tierra
no cambia mucho de la de un corto bifásico franco, digamos, es decir, como un arco que salte de una fase a la otra, ¿no? Uno hace cuentas y al final da algo muy parecido. ¿No? Pero la razón de eso es que nosotros tenemos el neutro aterrado a través de una resistencia, ¿no? En definitiva, más allá de las cuentas, el cortocircuito fase-fase a través de tierra, típicamente, caso típico, cuando se da, pasa lo siguiente. Tengo una fase a tierra, supongamos que esta fase, la fase de la masa a la derecha, esta, ¿no? A través de una resistencia de arco, qué sé yo, un corto fase tierra, ¿no? La corriente hace esto, va por la tierra y va por el neutro. Ahora, ¿se acuerdan lo que hemos dicho muchísimas veces? ¿Sí? Cuando pasa eso, justamente por el valor de esta resistencia, las otras fases experimentan una sobretensión del orden de la tensión compuesta, ¿no? Pero eso puede hacer que falle alguna de estas otras fases sanas, digamos, entre comillas, porque si la hilación de estas otras fases está más o menos, pueden fallar, ¿no? Entonces, antes que se despeje esta corriente de tierra, tal vez hay una falla en alguna otra salida, en alguna de estas otras dos fases, que son estas mismas que están acá, ¿no? ¿Puede pasar? Y sí, puede pasar. Es más, pasa, a veces pasa. Entonces, yo tengo una falla en una fase y al muy poquito tiempo, casi imperceptiblemente en el tiempo, prácticamente de forma instantánea, tengo una falla, por ejemplo, en esta otra fase, a tierra. Pero ahora resulta que hay una, digamos, a través de la tierra, hay un tercer camino, si la corriente hace esto, pero también agarra para la estación, ¿no? Y bueno, hay unas fórmulas espantosas para calcular eso, ¿sí? Pero más allá del valor, digo que ya le digo, en general en las redes nuestras no difiere mucho la corriente que va por las fases, ¿sí? Lo que quiero que vean es el problema que genera esto. Ahora se va a cortar, pero después lo seguimos explicando. Porque ¿qué pasa? Esta corriente, ¿sí? Esta protección la está viendo como una corriente residual, por tanto va a querer actuar. Pero esta otra también. Esta otra protección también lo va a ver. ¿Sí? Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a abrir esta salida y va a abrir esta. Van a abrir las dos. ¿Tá? Con lo cual, el problema se agranda mucho más. ¿No? Bueno, antes que se corte, corto yo. Vamos con el último bloque del programa. Bueno, entonces les decía que el cortocircuito fase-fase a través de tierra es bastante venenoso porque confunde las protecciones. Porque justamente hoy les decía que las protecciones que vamos a considerar, que son las que mayormente se usan en una salida de estación, no se hablan una con otra. No está mirando qué es lo que ve la otra. Ella simplemente hace lo que ve. Y acá en este caso vería una corriente residual muy grande, ¿tá? Y por lo tanto abriría muy rápido, ¿tá? Pero esta también, porque esta ve básicamente el camino de retorno de la otra, ¿sí? Y por lo tanto va a abrir también. Es decir, voy a tener una apertura de dos salidas a la vez, lo cual para la gente de explotación de esta red es bastante confuso, ¿no? Es decir, digamos que en un momento dado abren dos salidas a la vez, ¿tá? Bueno, imagínense que el problema sería mucho peor si esto además fuera un mismo anillo, ¿sí? Porque recuerden que hay estaciones que
funcionan en anillo abierto y se conectan consigo mismos, digamos, ¿sí? Tal vez esto está en una barra, esto está en otra, pero es de la misma estación, con lo cual yo tendría toda una zona, todo un collar de subestaciones que quedan aisladas totalmente de la energía, con lo cual es un quilombo importante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la red no está pensada para este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, las redes en general están diseñadas para que las fallas, las cosas malas pasen de a una a la vez, digamos. Si hay una falla en algún lado, después en otro lado hay otra, en otro momento, pero no que pasen dos problemas de estos simultáneamente. Cuando pasan, es bastante catastrófico porque estas protecciones en realidad no saben, o sea, lo que están viendo es, para este interruptor, esta corriente es una corriente fase tierra, digamos, porque él ve una corriente, una componente residual, es decir, ve la suma de las corrientes, ¿sí? Porque acá, uno no lo dibujó, pero acá lo que hay son transformadores de corriente que alimentan un relé, el relé va y le da la orden al interruptor, ¿sí? Ve sensa que hay la suma es no nula. De esas tres fases, la suma no es nula. Entonces mando rápidamente a abrir. Y este hace lo mismo, ¿ya? Entonces, uno cómo podría, imagínense que este relé es un relé moderno, ¿tá? Entonces, un relé moderno tiene registros, ¿sí? Es decir, registro de eventos, es decir, uno puede un registro en el tiempo de las corrientes de cortocircuito, ¿sí? Supónganse que es un relé que es capaz de hacerlo, y de hecho los relés modernos lo tienen, ¿tá? Entonces yo vería, si se diera un caso así, yo vería algo raro, ¿tá? ¿Por qué? Porque yo vería que este relé tuvo una actuación de tierra, ¿tá? Pero yo sé que mi red tiene esta resistencia acá, ¿tá? Y esta resistencia normalmente limita el valor de cortocircuito fase tierra a algo menor a 1000 amperes, ¿sí? En general, más de 1000 amperes en una red de distribución nunca hay, y a veces puede haber mucho menos que eso, ¿tá? Ahora, yo vería que este relé que está acá, en un caso así, midió una corriente bastante más grande que 1000 amperes, porque de hecho lo que pasó por acá fue un cortocircuito bifásico a través de tierra, que más o menos es del mismo orden que un cortocircuito bifásico de cálculo, que es raíz de 3 sobre 2 el cortocircuito trifásico. O sea, pueden ser varios miles de amperes, digamos. Entonces, por lo menos analizando este problema, yo vería una corriente de cortocircuito, entre comillas, fase tierra que vio este relé, que no puede ser. No puede ser. Si yo tengo acá, yo qué sé, 5000 amperes, eso no fue un cortocircuito fase tierra, fue otra cosa. Bueno, la otra cosa que puede ser es justamente un cortocircuito fase-fase a través de tierra, por un problema como lo que les decía. Por ejemplo, este cable tuvo un problema, tuvo un corto fase tierra, y por acá estas otras fases tenían, yo qué sé, un empalme que estaba flojo, estaba débil de aislación y falló también. Y se generó esto. Bueno, físicamente, en la vida real, esos son los famosos cortocircuitos fase-fase a través de tierra, con los cuales la facultad los tortura con los cálculos y qué sé yo. En la vida real es esto, ¿ah? Y ya les digo, son bastante venenosos, tío. Bueno, dicho esto, quería ahora mostrarles alguna foto de algún equipo. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. Suerte. Hoy no sé qué pasa, pero todo está bien. Qué raro. Aprovechemos, ¿no? Claro. Les quiero mostrar alguna foto de algún equipo, con lo cual vamos a tener que compartir. A ver. Denme un segundo. Acá. A ver si... Denme
Denme un segundo a ver que reaccione esto. Está medio lento, pero está reaccionando. ¿Ven ahí una foto? Sí. Bueno, ahora les explico. Eso que ven ahí es lo que se llama un relé primario. Un relé primario. ¿No? ¿Por qué? Porque antiguamente los interruptores tenían relés primarios. Es decir, era un relé que reaccionaba con la propia corriente que circulaba por el interruptor. Es decir, algo como lo que les voy a dibujar ahora. Esto era algo así, digamos. Si yo tenía una cierta cámara de extinción de arco, ¿sí? Y esto es digamos, el interruptor, ¿no? O sea, entra por acá. Acá está la cámara y acá sale, ¿no? Ahora, en realidad, el relé ese lo que hacía era utilizar la propia corriente primaria, es decir, la propia corriente que pasaba por el interruptor, para reaccionar y hacer algo. ¿Ya? Por eso se llama relé primario. Hay otra foto, pero básicamente si ustedes ven, lo que hace es la corriente primaria, pasa por acá y ven que hay unas vueltas acá. ¿Sí? Hay una bobina ahí. Entonces, eso lo que hace es inducir un campo magnético acá, en este circuito magnético, y de alguna manera genera movimiento. ¿Sí? Ese movimiento lo que hace es mover una biela que se ve en otra foto que no es esta. Creo que es esta otra. A ver. Creo que este no es el mismo modelo, pero no importa. Disculpe que estaba medio lento en reaccionar. View. Bueno, a ver, ¿se ve ahí un poco? ¿Ven ahí el Sí, perfecto. Ven los polos, ¿tá? Y si ustedes se fijan, acá hay unas bielas que están salidas, ¿no? Pero estas bielas salen de acá, de este relé, ¿sí? Y lo que hacen es generar el movimiento, ¿sí? En un eje que en definitiva lo que hace es desgatillar un resorte que creo que se ve acá. A ver si puedo agrandar esto, capaz que la cago, pero... Acá se ve, no se ve bien, pero acá hay un resorte. Entonces, esta biela, ¿tá? Lo que hace es que cualquiera de estos relés que actúe, mueve la misma cosa y por lo tanto hace una apertura trifásica. ¿Tá? A grandes rasgos es eso. A ver si esta otra foto se ve un poco mejor. Esta se ve un poco mejor, o bastante mejor diría. Es otro modelo, pero básicamente lo mismo. Es decir, acá hay una bobina que no se ve, pero es la propia corriente que circula de primaria, ¿sí? Y eso genera en este circuito magnético un movimiento de algo que dispara esta biela que está acá, ¿sí? ¿Se ve? Y cualquiera de ellas lo que hace es desgatillar el resorte que está precargado y bueno, hay una apertura trifásica. Estos interruptores son de, ya les digo, son de pequeño volumen de aceite, más esto que está acá es un visor de aceite. Pero digo, más allá de cómo es la cámara de apagado del arco, estos relés eran primarios. Es decir, la propia corriente que circulaba generaba la actuación. ¿No? Ahora, fíjense
que estos relés son relés que tampoco se hablan ni siquiera uno con el otro de una fase a la otra. ¿Sí? O sea, no hay ningún tipo de comunicación de un relé de la fase R con la S o con la T. ¿Tá? Eso lo que quiere decir es que en un caso así, con una protección así, no hay manera de hacer una discriminación en los tiempos de actuación cuando uno tiene una corriente residual. ¿Tá? Porque para actuar en forma diferente, cuando hay una corriente residual, uno necesita tener las tres medidas de corriente, hacer la suma vectorial y ver si la diferencia es cero, o diferente de cero. ¿Tá? Ahora, en un caso así, no hay manera de discriminar eso. ¿Tá? Es decir, un relé que tenga una discriminación para actuar distinto ante una corriente fase-tierra o una corriente fase-fase o trifásica, tiene que de alguna manera medir la corriente residual y hacer algo distinto cuando tiene una corriente residual no nula. Por ejemplo, actuar más rápido. Estos relés no tienen manera de hacer eso. Él simplemente ve su fase. Si esa corriente es grande o chica, y bueno, actuará de acuerdo a su curva, pero no hay manera de discriminar si eso es una corriente trifásica, que está pasando por la fase R, o una corriente fase tierra que está pasando por la fase R. ¿Se entiende lo que digo? O sea, siempre va a actuar a la misma velocidad, no importa si es fase tierra o si es trifásica, no importa. ¿Tá? Bueno, este tipo de protección, en ese sentido, es como si fuera un fusible, porque los fusibles pasa lo mismo. Yo tengo tres fusibles. Uno en la fase R, otro en la fase S, otro en la fase T. Y los fusibles no se hablan uno con el otro. Él actúa en función de la corriente que pasa por él. Si esa corriente es bifásica, si es una trifásica, si es una corriente de fase tierra, tanto le da, porque un relé, un fusible actúa de acuerdo a leyes de la física. Es decir, bueno, en determinado momento hay una fusión, y bueno, se fundió a tal corriente. Si la corriente es fase tierra, fase trifásica, no importa. La curva es la misma, quiero decir. En este tipo de relé pasa lo mismo. ¿Tá? La curva es única y por lo tanto no hay manera de discriminar si es una corriente fase tierra o no. ¿Se entiende? Después vamos a ver un cableado especial que se hace en los relés, ¿sí? Los relés modernos, digamos, en el cual, de alguna manera, lo que hace el relé es recibir, para empezar, recibe la señal de tres transformadores de tensión, de corriente, y él tiene unas entradas, ¿sí? En las cuales recibe la corriente secundaria, ¿sí? Digamos, de la fase R, una muestra de la fase S, por eso es un relé secundario, no primario, es decir, tengo una muestra a través de un transformador de corriente, y necesitaría una cuarta entrada, ¿sí? Que sería la corriente residual. Por ejemplo, no necesariamente es así, a través de un cuarto toroide que midiera la suma de las tres corrientes, ¿sí? Es decir, la corriente residual, y cablear una muestra de esa corriente a una entrada de neutro de la corriente de neutro. En base a esta, actuaría distinto, ¿sí? Y en particular actuaría más rápido que cuando las corrientes son solamente de fase. ¿No? Bueno, esto lo vamos a ver después. Me adelanto a decir que no necesariamente, valga la redundancia, no necesariamente se necesita este cuarto toroide. En realidad hay una manera de cablear esto para tener la corriente residual ahí. Se llama conexión Holmgren, pero eso lo vamos a ver después. ¿No? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí. Bueno.
Otro tema. Acá en la presentación, ustedes tienen algunas fotos de distintos tipos de, digamos, tecnologías de relés, ¿no? Que van, digo, hay una gama infinita de relés. Hoy en día los relés, digo, son con microprocesadores, digo, o sea, es ya la función inicial de lo que era un relé se superó, o sea, hoy en día tenés infinitas capacidades de registro de distintos tipos de curva que se pueden elegir, o sea, los relés son mucho más que un relé hoy en día, ¿tá? Pero los primeros relés eran como el de la foto esta, ¿sí? Una protección electromecánica, ¿tá? Una protección electromecánica. Entonces, a mí me parece que está bueno que, si bien, a ver, ustedes en la vida profesional casi invariablemente van a verse relacionados con relés modernos, ¿tá? Pero a mí me parece que está bueno, aunque sea mostrarles muy someramente, cómo es que funcionaban los primeros relés electromecánicos. Porque de alguna manera hay cosas que todavía sobreviven de esos relés hoy en día, a pesar de que el principio de funcionamiento es muy diferente. Así que ahora les voy a mostrar otra cosa. A ver. Voy a compartirles otra cosa. No sé si ven un dibujito ahí. Sí, sí, perfecto. Bueno, está. El dibujo está bueno porque justamente es un esquema de cómo eran esos relés electromecánicos, ese principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, básicamente acá lo que estamos viendo, esta corriente IS que está circulando por ahí, es la salida de un transformador de corriente, ¿no? O sea, imaginemos que este es un relé secundario, pero electromecánico. Es decir, la salida de un transformador de corriente es esta corriente IS que uno ve acá, que en definitiva es una muestra, es una proporción, una muestra proporcional de la corriente de fase, ¿no? Entonces ven que hay dos unidades acá, ¿no? Esta y esta otra, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar qué es esto. El principio básico de funcionamiento de esto es algo parecido a cómo eran antes los contadores de energía, contadores de consumo de energía eléctrica, ¿sí? Es decir, esta corriente, ¿sí?, inducía acá un campo que de alguna manera, ¿sí?, hace girar este disco, ¿ah? Este disco tiene un resorte acá helicoidal, ¿sí? Y este disco, digamos que tiene un contacto que se va moviendo hasta que llega hasta acá y digamos que cierra el circuito, ¿no? Entonces, en el momento que cierra esto llega hasta acá, este contacto móvil llega al contacto fijo, se cierra un circuito, ¿sí?, que en definitiva es el que energiza la bobina de disparo del interruptor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este disco, la velocidad de giro, de alguna manera es dependiente del valor de esta corriente. Y ahí es donde justamente funciona el principio de curva inversa. Es decir, yo tengo acá las corrientes posibles y acá tengo los tiempos de actuación de este relé de tiempo inverso, ¿no?
Entonces, para una cierta corriente más baja, él actúa un cierto tiempo, pero cuando la corriente esa IS es más grande, él actúa más rápido. ¿Por qué? Porque el disco mismo gira más rápido. ¿Ah? Es decir, demora menos este contacto móvil en llegar a este punto. ¿Ah? Bien, ahora resulta que hay otro, en serie, hay otro elemento acá, que es un electroimán, en definitiva, que a partir de una cierta corriente umbral, ¿sí? Digamos esta, él lo que hace es cerrar este contacto, que en definitiva también energiza la bobina de disparo, y en definitiva se abre el interruptor. ¿Tá? Con lo cual, uno lo que tiene en definitiva es esta curva. ¿Sí? A partir de una cierta corriente actúa lo que llama el instantáneo, que en realidad no es instantáneo en el sentido literal, digamos. Lo que quiere decir es que abre lo más rápido que puede. ¿Tá? Entonces, este umbral, y a partir de este umbral en adelante, lo que va a actuar es el instantáneo. Y no esta curva, porque obviamente esto está antes que esto otro. O sea, que con un relé electromecánico de esto se obtiene la protección clásica, en el cual a partir de un cierto umbral paso de una curva inversa a una curva instantánea. ¿Tá? Y esto a su vez era regulable. ¿Por qué? Porque esto, de alguna manera, este umbral, ¿sí? Se podía regular de alguna manera, el umbral en el momento que mecánicamente se liberaba algo que cerraba este contacto, y esta curva también se podía controlar de alguna manera, es decir, regular y obtener una familia de curvas, haciendo ¿qué cosa? Y simplemente haciendo que este contacto móvil arrancara de antes, es decir, en un ángulo mayor, o arrancara más cerca. Obviamente, si lo hago arrancar desde un ángulo mayor, desde más lejos del contacto fijo, la curva va a estar más arriba, porque va a ser más lento. A la misma corriente actuaría más lento, porque demoraría más en llegar al contacto fijo, o si lo pongo más cerca, obtendría una curva más abajo, porque para igual corriente actuaría en menos tiempo, simplemente porque está más cerca, no porque gire más rápido, porque eso depende de la corriente, sino porque está más cerca. Entonces fíjense que con este ajuste yo puedo tener toda una familia de curvas de tiempo inverso y a su vez poder mover el umbral del instantáneo. ¿Ah? Bueno, así eran. Así eran. Obviamente esto no se ve de afuera, pero básicamente eran así. ¿Ah? Después vamos a ver que eso de alguna manera se mantuvo en la jerga, porque una de las, hoy en día las curvas se ingresan, porque dado que en definitiva es una computadora, el relé es programable, uno puede programar la curva, y programar la curva en definitiva es elegir umbrales, que no es otra cosa que elegir parámetros de una cierta curva matemática. ¿No? Bueno, hay un parámetro que todavía se llama T sub D, o tiempo de dial, ¿no? Pero hoy en día ya no hay un dial. Lo que pasa es que el dial es justamente el disco ese que está ahí. ¿No? Es como una cosa que quedó de otra tecnología, ¿no? Pero justamente ese tiempo de dial es un parámetro que me permite cambiar la curva y obtener una familia de curvas diferentes, ¿sí? Que tienen todas, digamos, la misma forma, digamos, solo que van estando más arriba o más abajo. ¿No? Bueno, así es como eran físicamente antes. Obviamente estos relés no tenían ninguna capacidad de registro de nada.
Andando el tiempo, empezaron a haber otras tecnologías que sí incorporaron capacidad de registro, en las cuales uno puede analizar, por ejemplo, las corrientes y sacar conclusiones o no. Por ejemplo, yo qué sé, recién estuvimos viendo si que con un registro uno podría llegar a discriminar si realmente es una corriente de cortocircuito fase-tierra genuina o es un corto fase-fase a través de tierra de una salida a la otra, por ejemplo. Bueno, este tipo de relés tal vez no tenían esa posibilidad, pero bueno, eran funcionales. Bueno, ¿se entiende? Entonces, dicho esto, lo que podemos mencionar son las familias de curvas que típicamente se utilizan. Que eso está en la otra presentación, así que voy a volver. ¿Están viendo la presentación con el relé? Sí. Sí, está. Entonces, quería comentarles ahora las distintas funciones y las familias de curvas de actuación que vamos a utilizar. Vamos a utilizar porque son las que se usan, digamos. Y con esto ya terminaríamos por hoy. Hay dos tipos de notación para identificar las distintas funciones de sobrecorriente. Una es la notación de la norma IEC, que es, por ejemplo, esta I mayor, I mayor, I cero mayor. La verdad que esa no se usa mucho, se usa más la notación americana, que es con letras, es con números. Entonces, por ejemplo, tenemos la función 51, la función 51 en general es la protección de tiempo inverso. ¿Sí? Cualquier curva de tipo inverso, digamos, es identificada como función 51. La función 50 es la instantáneo o tiempo definido, es decir, que yo premeditadamente por alguna razón quisiera que el tiempo de retardo antes de actuar fuera un valor fijo, digamos, un valor fijo sin importar la corriente, si a partir de un umbral sea tanto milisegundos. Y su variante 51N, 50N, que serían las correspondientes, pero para en el caso de una corriente residual no nula, digamos, ¿sí? O sea, del circuito de tierra, para el caso de cortocircuitos de tierra. Después, las funciones de direccionalidad, digo, es otro número, 67, no es elementales, que son las de tiempo inverso y las de tiempo definido, ¿sí? A su vez, eso lleva, bueno, esto... Sí, dale. La I mayor sería la función 50 y la I mayor mayor igual a la función 51. No, al revés. No, la I mayor sería lo que sería la función 50. I mayor es el umbral del tiempo inverso y I mayor es el umbral del instantáneo, es decir, aparte de la corriente a la cual empieza. Hay otra función que vamos a usar, digo, que es, pero ya no es sobre corriente, pero sí es una protección de respaldo, que es la función de sobretensión de homopolar, de tensión homopolar o residual. A mí me gusta hablar más de residual que homopolar, porque
La corriente residual es una cosa que existe, yo la puedo medir. La corriente homopolar es una elucubración matemática. Pero sí, la función 59n es una sobretensión de neutro que tiene una función de respaldo que después vamos a ver. Lo que sí les digo, no vamos a ver las funciones de protección diferencial, ¿sí? Hay otras funciones, por supuesto, ¿no? Quería mostrarles acá. Las fórmulas de tiempo inverso que se usan, ¿ah? Más típicamente son las de tiempo inverso, que tiene esta fórmula, ¿sí? Donde IS es el umbral de actuación, la corriente de actuación, ¿ah? Y el T sub D, ahí en realidad el T sub D es eso que está ahí, ¿no? Digamos, por ejemplo, la curva muy inversa, típica. En general las que se usan más son la muy inversa y la extremadamente inversa. Es 13,5 sobre I sobre IS menos 1 por T sub D. T sub D es justamente un parámetro, que es el tiempo de dial, que es justamente lo que me permitían los relés electromecánicos viejos, es decir, alejando más el ángulo, es decir, aumentando el ángulo del contacto móvil, alejándolo del contacto fijo, va a demorar más a la misma corriente, porque la velocidad es la misma, pero va a demorar más, y obtengo una familia de curvas al cambiar el T sub D voy teniendo una familia de fórmulas dentro de la misma fórmula. Y el IS sí es el umbral donde convergen todas, ¿no? ¿Sí? El umbral de actuación. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Tengo el valor IS por acá. Es una fórmula matemática, ¿no? La otra es la extremadamente inversa, que es cuadrática. ¿No? Es con el cuadrado de la corriente. Ahora, ¿por qué son estas funciones y no otras? Bueno, porque esto se une en la norma. ¿No? En realidad, hoy en día, los relés tienen cualquier fórmula. O sea, uno le puede ajustar la curva como quiera y obtener, o sea, porque como no es un principio físico como el que les mostré, sino que es otra cosa, es electrónica. De hecho, se puede cambiar el coeficiente que está acá, ¿sí? Se puede poner cualquier cosa, se puede cambiar esto, se puede poner otros factores, o sea, se puede hacer cualquier cosa con la curva. Ahora, nosotros, digamos, vamos a utilizar las fórmulas clásicas, que serían estas, digamos, la curva muy inversa, la curva inversa, la extremadamente inversa, y de hecho, si ustedes van a ver, los problemas se resuelven con estas curvas, ¿tá? Pero hoy en día, ya les digo, o sea, los relés le pueden poner cualquier curva, según la norma que se les cante, o incluso customizarla, es decir, crear una curva a ustedes, ¿tá? Que tenga la forma que se les cante. ¿Tá? Eso es lo que se puede hacer hoy en día. Antiguamente no se podía hacer mucho más que mover el umbral de actuación de la corriente, ¿sí? El umbral en el cual empieza en algún momento a moverse el disco, y con el tiempo de dial, el T sub D, podría uno elegir la familia de curvas. ¿Tá? Entonces, me adelanto a decir que después cuando hagamos los problemas van a ver que en la resolución básicamente el problema académicamente consiste en encontrar este parámetro y este parámetro. Encontrando este parámetro y este parámetro uno encuentra la curva que satisface algunos requisitos que son la letra del problema, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que coordine con alguna otra cosa que esté más abajo, yo que sé, una curva de un fusible que esté por acá, yo que sé, no sé. Digo, eso depende de la letra del problema. ¿Tá? Pero en esencia, resolver un problema de protecciones sería algo como eso, es decir, encontrar este tiempo de actuación, este T sub D y este umbral.
¿sí? Con estos dos parámetros la curva queda fija y bueno, se encontró la curva, al menos académicamente. ¿No? Después cómo se programa eso en un relé, bueno, tendrán que ver el manual. ¿No? Bueno, más o menos hasta acá quería llegar con esto. Obviamente después, la clase que viene vamos a hacer un problema que en realidad es la resolución de un caso real, es decir, de un caso real de un cortocircuito en el cual se pudieron sacar los parámetros, es decir, las corrientes, un registro, un relé, y vamos a hacer la cuenta al revés, vamos a tratar de ver si más o menos da lo que se midió, es decir, a ver si las cuentas reproducen la realidad, que es lo que uno quiere al final del día, ¿no? Que toda la parafernalia de cuenta que uno hace se parezca un poco a la realidad. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Me voy despidiendo de usted porque me queda menos de un minuto. Espero que todos hayan podido escuchar. ¿Siguen ahí, no? Seguimos. ¿Hola? Sí, Bueno. seguimos acá. Bueno, me despido. Nos vemos hasta el jueves. Dale, impecable, gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chau. Chao, chao.